Reporte 100. Tengo en el teléfono a la diputada federal por Morena, por Hermosillo, Lorena Valle San Pedro. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada, diputada federal por Morena. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, Juan Carlos, con el gusto de saludarte y por supuesto saludar a tu auditorio. Hay una propuesta de reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en este marco de la emergencia provocada por COVID-19, en donde, bueno, hay voces que han señalado, Lorena, inclusive del propio partido Morena, como Porfirio Muñoz Ledo, que anularían de facto la participación de la Cámara de Diputados respecto a cambios en el presupuesto que actualmente prevé la ley, es decir, es facultad de los diputados mover el presupuesto y fiscalizarle al Ejecutivo y al Judicial el dinero público que gasta, y en esta iniciativa el presidente pretende asumir para él la facultad de mover el presupuesto en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Lorena, ¿cuál es tu opinión acerca de esta propuesta legislativa? Sí, decirte en primera instancia que hemos estado revisando la iniciativa que envió el Ejecutivo el pasado 23 de abril, en donde en efecto propone hacer algunas modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ayer por la tarde, hablando del tema específico que comentas, el diputado Porfirio Muñoz Ledo celebraba la construcción de acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios en torno a esta iniciativa, porque si la revisamos bien, en primera instancia, el artículo 58 de la ley le permite actualmente al Ejecutivo que pueda llevar a cabo adecuaciones presupuestarias por hasta un 5% en cada uno de los ramos presupuestarios. Eso es muy importante señalarlo, y de ahí que en administraciones anteriores, pues si uno revisa la cuenta pública con respecto a lo que fue el presupuesto de egresos respectivo del año, bueno, hay muchas diferencias, y en donde en aquel momento pues ni siquiera nos informaban a la ciudadanía exactamente de cómo se hacían esos ajustes y en función de qué, considerando además que, bueno, la situación que hoy vivimos respecto a la emergencia derivada por el COVID-19, mejor conocido como el coronavirus, bueno, ha sido sin precedentes. Expertos señalan que, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial no teníamos una situación tan crítica en el mundo entero, y considerando eso, bueno, en México administraciones priistas, panistas habían hecho siempre pues un uso muy distinto de los recursos que se disponían en diciembre del año respectivo con respecto al presupuesto que correspondía. En ese sentido, decir que hay que poner las cosas en claro, hay que poner las cosas en su contexto. ¿Qué es lo que plantea el presidente Andrés Manuel en esta iniciativa? Pues darle certeza a los ejecutores del gasto, es decir, a las diferentes secretarías, al momento de reorientar esos recursos. ¿Qué sucedía antes con este artículo que menciono? Bueno, pues el Ejecutivo hacía las adecuaciones. En este caso, cuando rebasaban el 5%, lo único que tenía que hacer era avisarle a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hacía observaciones, pero de ninguna manera estas eran vinculantes. Y eso hay que también señalarlo. Hoy, ¿qué se dice? Bueno, frente a una emergencia de esta magnitud, de esta naturaleza, hay que reformar la ley para darle certeza y hacer un procedimiento que le dé transparencia al uso de estos recursos. Ahora, no es nada más un uso, digamos, discrecional, antojo del presidente, sino para atender específicamente algunas acciones, entre ellas pues mantener la ejecución de los proyectos prioritarios de la administración pública. Eso es muy importante, fomentar la actividad económica que va acompañando siempre a la emergencia sanitaria, que lo hemos visto en el día a día en nuestras ciudades, en los estados y por supuesto a nivel nacional y global, cómo ha afectado esta pandemia a nuestra economía. Y en ese sentido también, por supuesto, atender la emergencia de salud. Y en el caso específico de esta administración, que ha dado una prioridad a los programas sociales, pues contar con los recursos suficientes para poder establecer los recursos necesarios para darle viabilidad y no poner en riesgo los programas sociales. Eso es básicamente a lo que se deberá enfocar la reasignación de los recursos. ¿Y qué es lo que decimos en la Cámara de Diputados? Que si bien es cierto, es una propuesta que se le da la bienvenida, siempre creemos que es importante la revisión a fondo, y nosotros lo que hemos venido proponiendo es que en medio de esta situación, que es sumamente atípica para todos,
bueno, podamos establecer, así como se establece la descripción de que es una emergencia sanitaria, que además no es a discreción del presidente, sino que hay una instancia, el Consejo de Salubridad General es el que determina, y hay facultades que le da la Constitución para determinar cuándo es una emergencia sanitaria. Y lo que estamos planteando hoy es que así como se tiene ese concepto, también se puede establecer en qué momento se considere una crisis económica y que de manera conjunta podamos tener un contexto legal que nos permita con toda claridad a esta o las futuras administraciones disponer de recursos solo en los momentos que las autoridades competentes determinen la emergencia sanitaria o bien la emergencia económica. ¿Y no es más fácil pedirle permiso al Congreso cada vez que se requiera? Ahorita el presidente López Obrador tiene pues los votos suficientes en la Cámara de Diputados como para conseguir lo que él desee, lo que él proyecte, lo que él pues planee y sin vulnerar al Poder Legislativo. Es decir, ¿no sería más fácil seguir el camino normal de pedirle permiso a la Cámara de Diputados? No, el artículo 58 no plantea pedir permiso, es prácticamente avisar, ¿no? Como dice el dicho, vale más pedir perdón que pedir permiso. Eso es justamente lo que ya no quiere hacer el presidente. Él podría haber hecho ajustes, pero en ese sentido es justamente lo que tú planteas. Hoy se está atendiendo el tema desde la Cámara de Diputados, modificando la ley y planteando de manera muy clara cuáles las condiciones en las que solamente esta o las siguientes administraciones pueden hacer uso de esa facultad, por supuesto derivado de la confirmación. Van a definir, en caso de que esto pase, emergencia. Van a definir qué es una emergencia económica, qué es una emergencia sanitaria. Porque emergencia sanitaria ya está. Emergencia económica como tal explícitamente no está, pero sí hay, por supuesto, variables económicas que lo determinan y también pues instancias que en su momento tendrán que hacer esta declaratoria. Sin embargo, en este momento no existe esa definición de emergencia económica como tal y lo que queremos es que se establezcan parámetros que lo delimiten y con ello pues se pueda transparentar el uso de los recursos. Ahora, lo que yo insisto es que en las administraciones anteriores se ejercía esa facultad, ahí sí a discrecionalidad en medio de una situación que no tiene punto de comparación con la que hoy vivimos. Y para poder determinar, pues hay muchas instancias, entre ellas el INEGI, el Banco de México, etcétera, que se están analizando para que puedan establecerse de manera muy clara cuáles son esas variables o esos parámetros en los que debe de enmarcarse una emergencia económica. Por eso creemos que es justamente lo que se está haciendo hoy, atendiendo la situación de manera conjunta con el Poder Legislativo para establecer pues bases muy claras, bases muy sólidas que permitan en primera instancia una respuesta pronta del gobierno federal, de este o de los que vengan en un futuro. También recordemos que en medio de una emergencia hay también la dificultad de las sesiones. Es decir, nosotros vamos a viajar muy probablemente esta próxima semana. Se estima que la Comisión de Presupuestos se reúne el martes y nosotros como Cámara en sesión de pleno tendríamos que viajar para poder reunirnos el miércoles muy probablemente. Esto quiere decir que en medio de la emergencia hay que trasladarse. Hoy tenemos condiciones, afortunadamente, para poder hacerlo, pero tenemos que prever escenarios que incluso puedan ser más adversos en otro momento y que donde no haya la posibilidad de que el legislativo se reúna y tiene que establecerse medidas muy claras desde la ley, cuándo sí y cuándo no se pueden disponer de los recursos, en qué sentido, para atender qué actividades, porque no se trata que a río revuelto se modifique de fondo la estructura del presupuesto. Es simple y sencillamente que se atiendan aquellas acciones que son urgentes, que ya las he mencionado, y que por supuesto aquellas que estén en el Plan Nacional de Desarrollo, que de paso digo que esta es la primera vez que el Plan Nacional de Desarrollo se discutió y se aprobó en la Cámara, de tal suerte que los recursos nunca puedan ir a aquellas actividades que el propio Poder Legislativo no haya avalado en un momento dado. Muy bien, Lorena Valle San Pedro, esto se va a discutir en la comisión permanente. ¿Necesitan un voto de la oposición para que se cite una sesión extraordinaria y poder analizar esta iniciativa del presidente? Sí, justamente
Bueno, dicho de otra manera, la comisión permanente sesiona el 1 de mayo, este próximo viernes al mediodía. La comisión permanente se instala, va a convocar a una sesión extraordinaria, en este caso de la Cámara de Diputados. La comisión de presupuesto, a su vez, sesiona el martes 6 de mayo y se espera que el pleno de la Cámara sea convocado el miércoles, el miércoles 7 de mayo. En ese sentido, esa sería la ruta, digamos, para la convocatoria. Y bueno, una vez que se tenga el dictamen, el martes, bueno, pues habrá que revisar los detalles, pero se ha venido construyendo los consensos. Es una ley, lo cual obliga a que pueda ser con mayoría simple. Sin embargo, se ha estado trabajando con los diferentes grupos parlamentarios que todo mundo entendemos en este momento la dificultad que enfrenta el país, y yo espero que en ese sentido se tomen las mejores decisiones por parte de los grupos parlamentarios distintos a Morena y que abonen a este ánimo de poder tener una regulación que nos permita en medio de la emergencia atender de manera pronta la situación. Es una reforma a un artículo y se adhiere a un transitorio, es decir, no es una reforma compleja, pero que sí queremos que lleve el consenso, que se conozca a fondo, que se evite la desinformación y plantear que están los mecanismos dados también. La propia reforma plantea la obligatoriedad por parte de Hacienda de informar las reasignaciones y de cómo se han ejercido ellas cada 3-4 meses. Es decir, habrá una revisión muy puntual. No tendremos que esperar al final del año para saber cómo finalmente quedaron los recursos. Lo que se plantea aquí es que durante el transcurso del uso, el ejercicio de esos recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada a informarnos de manera periódica al Poder Legislativo y, por supuesto, hacer la información pública. Es decir, se está blindando por todas las vías posibles que este ejercicio de recursos sea transparente, sea eficiente y bajo los principios de austeridad que este gobierno ha determinado como una prioridad, y con lo cual nosotros hemos venido acompañando, y creo que es importante y hoy más que nunca, ojalá que este tema avance, que avance bien y con el consenso de los grupos parlamentarios, y que abonemos a que tengamos este marco jurídico para atender esta emergencia sin precedentes, insisto, en materia de salud y en materia económica. Lorena Valles, muchas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Es diputada federal de Morena por Hermosillo. Reporte 100.